Bueno, muy bien. En la anterior clase habíamos llegado al postulado que Max Born había propuesto para esta nueva concepción de la mecánica cuántica, una concepción probabilística realmente. Y habíamos tocado el tema del determinismo. Este aspecto va a ser bastante relevante ya que como habíamos mencionado anteriormente y prácticamente que la mecánica clásica se funda y todos sus procedimientos a partir de un determinismo. ¿Qué hace referencia a esta concepción de determinismo? Que vamos a tener una especie de reversibilidad de los estados. Si tú tenías un estado en el cual te encontrabas, por ejemplo, un objeto en caída libre que va desde este punto hasta este punto, teniendo tus respectivos parámetros de posición, voy a colocarlo como R vector, y de momento podías encontrar los estados anteriores a este. Si estabas en un estado A de caída libre y luego llegabas a un estado B, con estas cantidades se llaman variables dinámicas para la mecánica clásica y que después para la mecánica cuántica van a ser bastante relevantes, podías encontrar los estados anteriores. Eso quería decir realmente que podías tener una especie de reversibilidad de los estados. Podías devolverte y saber cuáles eran los estados anteriores a este mismo. Y así podías encontrar una especie de desenlace a partir de cada evento que se sucedía precisamente en la mecánica clásica. Así que íbamos a tener como una especie de estados, una especie de espacio de estados bastante interesante, de estados específicos. Realmente en la mecánica clásica hay unos estados específicos. Aquí como lo plantea una especie de caída libre, un estado A y un estado B, en donde tú podías definir precisamente su estado en ese momento, en ese instante, en ese t igual a algo, a partir de estas variables dinámicas de la posición y del momento, y podías saber precisamente a partir de todos esos desarrollos su trayectoria resolviendo las ecuaciones diferenciales para describir su respectiva posición a través del tiempo. Este concepto de determinismo es bastante relevante para la mecánica clásica y en general la mecánica teórica que se fundamenta sobre estos principios realmente arraigados a la reversibilidad de los estados. Así que este determinismo toma un papel bastante relevante respecto a lo que enfatiza Newton. Pero por otro lado, para la nueva concepción que se va a tener en cuenta, que es la concepción probabilística de Max Born, pues este determinismo que antes teníamos ahora va a ser un concepto indeterminista o no determinista. Entonces, si por este lado teníamos una especie de reversibilidad de los estados, reversibilidad de los estados, pues ahora en el concepto no determinista íbamos a tener, claro está, un concepto de irreversibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente, si nosotros habíamos denotado esto para los conceptos clásicos, para los sistemas que se había proyectado, en este caso Isaac Newton, acerca de sus propuestos, pues ahora con el propuesto de Max Born de un concepto no determinista, entonces íbamos a hablar de irreversibilidad. Eso quiere decir que vamos a tener un conjunto de espacio de estados, ya después vamos a tocar este tema con más detalle, y vamos a tener un conjunto de espacio de estados específicos, un conjunto de espacio de estados en donde no podíamos encontrar los estados anteriores a este. Si aquí podíamos saber cuál era el estado A y luego el estado B, pues ahora, en este tipo, digamos, de caída libre, a nivel cuántico, llamémoslo así, de un estado A un estado B, probablemente este principio de irreversibilidad lo que te dice a ti es que puedes tal vez conocer el camino de un punto hacia otro, pero de manera inversa, tal vez no. Este principio de reversibilidad es prácticamente uno de los fundamentos más importantes y relevantes de la mecánica cuántica, porque de hecho esto es lo que abre paso a uno de los conceptos más relevantes que veremos después con más detalle, que es el principio de indeterminación de Heisenberg. Así que prácticamente estos desarrollos que se habían postulado para la mecánica clásica confrontan directo, cara a cara, a este principio no determinista. Y este cambia, esta es la razón por la que este esquema prácticamente cambia todos los conceptos físicos que se tenían hasta la época, ya que bien sabemos que la teoría de Newton y
prácticamente todos sus principios, sus leyes fundamentadas, los pilares de la física, en este caso estaban tambaleando, estaban en una disposición realmente no concreta y definida para todo el universo físico, sino que en este caso cuando empezaba a existir, cuando empezaban a hacer la mecánica cuántica, pues todos estos conceptos se estaban confrontando directamente. Y de hecho cabe resaltar que el principio de indeterminación de Heisenberg, de hecho, curiosamente, si tú tenías el estado, para determinar el estado de un sistema desde el punto de vista determinista de Newton, solamente necesitabas de la posición y del momento. Curiosamente, el principio de indeterminación de Heisenberg también utiliza estos dos conceptos, posición y momento, y los vuelven estas cantidades, estas variables dinámicas, una cantidad indeterminada. Por eso, después se alude a este tipo de interpretación de que si conoces la posición, por ejemplo, de una partícula, no puedes conocer su momento o su velocidad respectivamente, o al contrario, ¿no? Por este modo, si se dan cuenta, este principio de determinismo, de reversibilidad e irreversibilidad de los estados va a ser un concepto bastante fundamental y crucial para la nueva mecánica cuántica y para los conceptos que arraigan con ello.